El millonario y el mendigo. Una historia de amistad entre un hombre negro y su destino. Alejandro, un hombre de negocios hecho a sí mismo, contemplaba el bullicio de Buenos Aires desde el esplendor de su penthouse. Las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas, pero en su pecho había un vacío que ni la más brillante riqueza podía llenar. Era un enigma caminar entre tanto lujo y sentir que le faltaba algo esencial. El sonido del tráfico y las conversaciones lejanas eran un eco constante de la vida que parecía estar en todas partes, menos en él. Era un día lluvioso cuando salió de una reunión agotadora. Las gotas caían como miles de pequeños golpes en el paraguas. Al cruzar una esquina, se percató de un hombre sentado en el suelo. Samuel. Tenía la piel oscura, su cabello despeinado y una sonrisa que desafiaba las tormentas. A su alrededor, la gente pasaba de largo, absorta en sus propios dramas, ajena al brillo en los ojos del mendigo que desafiaba las circunstancias. «Encanto», repetía Alejandro, buscando sentido a esas palabras. ¿Cómo podía haber encanto en mojarse y en el desamparo? Samuel comenzó a contarle historias, de lugares lejanos, de gente extraordinaria que había conocido, y de sueños que aún albergaba en su corazón. Cada palabra se dibujaba en el aire pesado de la lluvia. Mientras escuchaba, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era como si esas historias, llenas de esperanza, rasgaran el velo del vacío que sentía en su vida. Pero justo cuando la conversación empezaba a fluir, la tranquilidad fue interrumpida. Un grito desgarrador rompió el aire. Un hombre en la distancia empujó a una mujer y le arrancó la cartera de un tirón. La multitud se detuvo y el caos se desató. Un par de gritos asustados resonaron en la calle, y Alejandro sintió la adrenalina surgiendo en su cuerpo. ¿Qué debía hacer? Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, tratando de ayudar a la mujer. Samuel, en un acto de valentía, corrió tras el ladrón. Ambas vidas, la del empresario y la del mendigo, se entrelazaron en una lucha inesperada por la justicia, por la empatía. En medio de la conmoción, Alejandro sintió cómo el miedo se mezclaba con un nuevo propósito. Era como si por primera vez estuviese sintiendo el pulso real de la vida. Finalmente, el ladrón desapareció en la multitud y la violencia se disipó tan rápido como llegó. La mujer, temblando, le dio las gracias, pero Alejandro miró a Samuel. Sus ojos reflejaban un océano de emociones. El mendigo, en su simplicidad y fortaleza, le había mostrado un camino que nunca había considerado. ¿Podría abrir su corazón a una amistad que desafiaba todas las normas? Alejandro se sentó junto a Samuel, sintiendo el peso del silencio. Ambos contaban sus historias, pero en el aire aún quedaba una pregunta. ¿Qué cambios traería esto a sus vidas? ¿Y se atrevería Alejandro a cruzar esa línea? Oye, antes de continuar con esta yo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Alejandro se sentó junto a Samuel. El silencio entre ellos pesado, pero cargado de una extraña energía. Las historias de Samuel aún danzaban en el aire, llenas de esperanza y sueños perdidos.
Alejandro quería abrir su corazón, pero una preocupación no lo dejaba en paz. Justo cuando iba a hablar, un estruendo rompió la atmósfera tranquila. Un fuerte golpe resonó, y los reflejos de la ciudad se tornaron en caos. La multitud se volvió frenética. El estruendo provenía de un pequeño edificio de oficina cercano, donde el sonido seco y cortante hacía eco en el corazón de la gente, que comenzó a gritar y a correr en diferentes direcciones. ¡Corran!, gritó alguien desde la esquina. Alejandro miró a Samuel, quien parecía congelado, ojos fijos en el peligro. De repente, una nube oscura de humo comenzó a elevarse, llenando el aire con un hedor a quemado. El corazón de Alejandro latía con fuerza. No era solo miedo, era pánico. La multitud se dispersó, pero él se quedó allí, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Samuel, tenemos que irnos», gritó Alejandro. Pero el mendigo no se movió. Su mirada estaba perdida, como si hubiera visto un fantasma. Dando un paso hacia él, Alejandro lo tomó del brazo. «¡Samuel!». Entonces, el mendigo se volvió. Sus ojos, en vez de reflejar miedo, llevaban una intensidad obscura. «Alejandro, ¿tú no lo ves?», dijo con voz tensa. «Es que el clamor». Alejandro parpadeó confundido. ¿El clamor? Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, una explosión de fuego surgió del edificio, lanzando escombros y llamas al aire. El calor les llegó como un puñetazo al rostro. La gente alrededor de ellos gritaba y el caos se tornaba en un espectáculo imposible de ignorar. Alejandro sintió una necesidad abrumadora de salir, de buscar refugio. De pronto, una figura oscura emergió entre el humo. Era un hombre vestido de traje, que salía del desastre con una calma inquietante. Llevaba un maletín negro bajo el brazo. Mientras se acercaba a ellos, la multitud se movía en la dirección opuesta, como si sintieran que él era el verdadero peligro. «Samuel, esto no es bueno. Tenemos que irnos», dijo Alejandro. Pero cuando miró a su lado, Samuel estaba paralizado, su rostro pálido como la cera. «Él es…». Samuel tartamudeó, señalando hacia el hombre. «Él es el que lo ordenó. El clamor quiere más». No entendía. El clamor. Esa palabra resonaba en su mente. ¿Qué significaba? Sin pensarlo, Alejandro se giró hacia el hombre. Su instinto lo impulsó a confrontarlo. «Tú», gritó, la voz retumbando entre los gritos de la multitud. «¿Qué has hecho?». El hombre sonrió, un gesto que heló la sangre de Alejandro. «Nada que no desearan. El clamor siempre quiere más. Y tú, Alejandro, estás más cerca de lo que crees». Las palabras jugaron en su mente como si hubieran sido murmullos traicioneros. Todo lo que había construido, su vida, ahora se sentía como un hilo frágil en una tormenta. Su corazón latía con fuerza, presionando en su pecho. El miedo abrazó su pecho como un puño apretado. Se dio cuenta de la verdad. Samuel no era un mendigo ordinario. El hombre avanzó un paso, y en ese instante todo cambió. Las visiones que Alejandro había pensado tener se desmoronaron. ¿Quién era realmente Samuel? Las preguntas rondaban en su mente como aves de presa. «Samuel», susurró, buscando respuestas en aquellos ojos inquietos. Pero el fuego rugía detrás de él, y el caos a su alrededor parecía tratar de devorarlo todo. ¿Podría ser que su vida entera estuviera ligada al clamor? Lo que había comenzado como un encuentro cordial
se convertía en un abismo de secretos oscuros. Desesperado, Alejandro soltó el brazo de Samuel, dispuesto a luchar o huir, con el terror de lo desconocido palpando en su piel, mientras la ciudad ardía a su alrededor. Las verdades ocultas emergían del humo, y él no sabía si podría soportar el peso de lo que venía. El caos ardía a su alrededor. Alejandro sentía cómo el sudor le empapaba el rostro, mientras su cabeza intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Todo se había transformado en un torbellino. El fuego rugía detrás de él, y el rostro de Samuel parecía cada vez más un enigma, un laberinto en el que había estado perdido. ¡Hey! Samuel, ¿qué sabes de él?, gritó Alejandro, el miedo apoderándose de sus palabras. El hombre de traje, con su calma inquietante, se acercaba más. La multitud seguía gritando y corriendo, pero para Alejandro el tiempo parecía haberse detenido, y en ese instante de congelación, Samuel exhaló una profunda respiración, los ojos aún fijos en el extraño. «Él es...» Samuel vaciló, la voz rasposa como el vidrio roto. «Él es tu padre». La revelación golpeó a Alejandro como un trueno. ¿Qué? Su corazón latió con fuerza, un ruido ensordecedor, como si su pecho estuviera a punto de estallar. ¿Qué has dicho? Su voz fue un susurro, pero el impacto era brutal. Los recuerdos comenzaron a surgir, fragmentos de su infancia. Las tardes interminables con su madre, las historias de un padre que había desaparecido, como una sombra desvanecida. No había espacio para esa verdad. No podía ser. Pero los ojos de Samuel no mentían. «Tú», Alejandro titubeó. «¿Cómo puedes saber eso?» El mendigo apretó los puños. La angustia se reflejaba en su rostro. «Lo supe desde el momento en que te vi. Tu mirada es la misma que la de él. Es por eso que el clamor...» Samuel tembló, y el horror en su voz era palpable. «Quiero que sepas que no quería que esto pasara, pero él siempre ha estado aquí, Alejandro, en las sombras». De repente una explosión más fuerte resonó. El edificio tras de ellos se estremeció, y un grupo de gente gritó, cubriéndose del derrumbe. Las llamas danzaban con furia, y Alejandro se sentía desbordado. ¿Podía ser verdad? ¿El hombre que se acercaba era realmente su padre? «Es un monstruo», gritó Samuel, su voz aguda. «Siempre lo ha sido. El clamor no es solo un nombre. Es lo que arrastra a las almas hacia la oscuridad». La multitud seguía gritando, y Alejandro se sintió desgarrado. El deseo de huir y la necesidad de entender lo mantenían plantado en su lugar. El hombre de traje se detuvo a unos pasos de ellos. Su sonrisa helada seguía sin mostrar compasión. «¿No te alegra saber la verdad?», dijo con voz suave, como si hablara a un niño. «Sorpresas, ¿verdad? Tu padre es el que rige todo esto, y tú estás hecho de la misma sangre». La verdad le caía como un peso sobre el pecho. Sus manos temblaron y un nudo se formó en su garganta. «No», susurró aterrorizado. «Eso no puede ser cierto». Samuel lo miró, y en su mirada había tristeza y compasión. «Lo es, Alejandro. Tu camino está entrelazado con el clamor. Nunca estuviste lejos de él. Ahora, ¿tendrás la fuerza suficiente para enfrentarlo?» El impacto de sus palabras lo dejó aturdido. Las llamas crecían, y mientras observaba el horror ante sus ojos, sintió que los cimientos de su vida se desmoronaban. «¡No!», gritó de nuevo, más fuerte, al hombre que se acercaba.
Pero, ¿qué podía hacer? ¿Enfrentarlo? ¿Dudar? El fuego iluminaba sus rostros, llenando el aire, con un olor a humo denso y a algo más, a traición. Los murmullos ensordecedores de la multitud, la desilusión y el caos. El hombre estaba casi a su lado y Alejandro sintió una mezcla rara de ira y confusión. En el fondo de su corazón, sabía que la lucha apenas comenzaba. Samuel tenía razón. Su vida, su destino, todo lo que había querido, era parte de algo mucho más oscuro. Y si era verdad que todo estaba conectado, ¿podría alejarse de ello? ¿O su única opción era desafiar el legado de su sangre? Mientras el caos se desataba a su alrededor, Alejandro se encontró en medio de un torbellino, con la sombra de su pasado amenazando con envolverlo. La ciudad ardía, pero en su interior una chispa de determinación comenzaba a encenderse. No iba a dejar que el miedo lo consumiera. «Vamos, Samuel», dijo, tomando la mano del mendigo. «No podemos quedarnos aquí». Y juntos se lanzaron hacia la confusión, hacia lo desconocido, sin saber que el verdadero horror del clamor aún estaba por revelarse. El caos ardía a su alrededor. Alejandro sintió cómo el sudor le empapaba el rostro mientras su cabeza trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Todo se había transformado en un torbellino horrendo. El fuego rugía detrás de él, y el rostro de Samuel parecía cada vez más un enigma, un laberinto en el que había estado perdido. «Samuel, ¿qué sabes de él?», gritó Alejandro, el miedo apoderándose de sus palabras. El hombre de traje, con su calma inquietante, se acercaba más. La multitud seguía gritando y corriendo, pero para Alejandro el tiempo parecía haberse detenido. Y en ese instante de congelación, Samuel exhaló una profunda respiración, los ojos aún fijos en el extraño. «Él es», Samuel vaciló, la hoz rasposa como el vidrio roto. «Él es tu padre». La revelación golpeó a Alejandro como un trueno. «¿Qué?». Su corazón latió con fuerza, un ruido ensordecedor, como si su pecho estuviera a punto de estallar. «¿Qué has dicho?». Su voz fue un susurro, pero el impacto era brutal. Los recuerdos comenzaron a surgir, fragmentos de su infancia, las tardes interminables con su madre, las historias de un padre que había desaparecido. No había espacio para esa verdad. No podía ser. Pero los ojos de Samuel no mentían. «Tú», Alejandro titubeó. «¿Cómo puedes saber eso?». El mendigo apretó los puños. «Lo supe desde el momento en que te vi. Tu mirada es la misma que la de él. Es por eso que el clamor...». Samuel tembló y el horror en su voz era palpable. «Quiero que sepas que no quería que esto pasara, pero él siempre ha estado aquí, Alejandro, en las sombras». De repente una explosión más fuerte resonó. El edificio tras de ellos se estremeció y un grupo de gente gritó, cubriéndose del derrumbe. Las llamas danzaban con furia y el caos se hacía más intenso. Alejandro se sintió desgarrado. El deseo de huir y la necesidad de entender lo mantenían plantado en su lugar. El hombre de traje se detuvo a unos pasos. Su sonrisa helada seguía sin mostrar compasión. «¿No te alegra saber la verdad?», dijo con voz suave, como si hablara a un niño. «Sorpresas, ¿verdad? Tu padre es el que rige todo esto, y tú estás hecho de la misma sangre». Las palabras resonaban en su cabeza, mientras el fuego iluminaba sus rostros. Sus manos temblaron. El nudo en su garganta se hacía más fuerte.
No, susurró, aterrorizado. Eso no puede ser cierto. Samuel lo miró, y en su mirada había tristeza y compasión. Lo es, Alejandro. Tu camino está entrelazado con el clamor. Nunca estuviste lejos de él. Ahora, ¿tendrás la fuerza suficiente para enfrentarlo? En ese momento, una sombra se proyectó desde lo alto. Alejandro levantó la vista y vio una figura oscura deslizándose entre el humo. Un helicóptero había aparecido, sus luces cortando la negrura como cuchillos. El sonido de las aspas resonaba por encima del alboroto, un zumbido aterrador, y en cada giro parecía acercarse más. La multitud, aterrorizada, empezó a entrar en pánico. «¡Por favor!», gritó alguien. «¡Ayúdennos!». La figura del hombre de traje sonrió de nuevo. Algo en su mirada, algo visceral, lo convirtió en el verdadero rostro del horror. Alejandro sintió que las entrañas se le revolvían, y un pensamiento inmediato lo atravesó. Era como si todo estuviese planeado. Y entonces, una explosión resonó, horrenda y desgarradora. El helicóptero, que había descendido a baja altura, fue golpeado por lo que parecía ser un proyectil. El fuego rugió y pedazos de metal volaban por todas partes. La imagen de destrucción se atrapó en la mente de todos. Era un ataque. No solo caos, no solo fuego. Era un objetivo real. La figura de su padre, aún más cercana, interrumpió sus pensamientos. Pero Alejandro no escuchó más. Con un grito de rabia y miedo, se volvió hacia Samuel. «¡Cubramos! ¡Debemos salir!», dijo, intentando tirar de él. Mientras la multitud retrocedía, un nuevo destello iluminó la noche. Samuel, en vez de seguirlo, se detuvo de nuevo, la mirada intensa y decidida. «No», gritó. «Este es solo el comienzo, Alejandro. Debemos quedarnos. La verdad apenas empieza a revelarse». Todo su ser se sintió envuelto en una amargura horrible. Las llamas crecían a una velocidad aterradora, y el temor se convirtió en desesperación. Esa revelación sobre su padre lo estaba consumiendo. La vida que había construido se tambaleaba. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Luchar por un legado de horror? Mientras más escombros caían, la conciencia de Alejandro se fragmentaba. Lo único que podía sentir era una clase de traición. ¿Samuel sabía esto todo el tiempo? ¿Había sido parte de un juego? ¿De un escenario? El hijo de un monstruo, frente al mendigo que había creído que era un amigo. Y así, entre el zigzaguear del fuego y el sonido ensordecedor de la destrucción, Alejandro se quedó parado, en un cruce de caminos, aceptar lo que era o luchar contra lo inevitable. La línea entre amigos y enemigos empezaba a desdibujarse, y su corazón latía con un miedo absoluto. El clamor quería más, y ellos estaban justo a punto de ser parte de eso. La ciudad ardía, y el verdadero horror del clamor aún estaba por revelarse. El caos ardía a su alrededor. Alejandro sentía cómo el sudor le empapaba el rostro, mientras su cabeza trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Todo se había transformado en un torbellino horrendo. El fuego rugía detrás de él, y el rostro de Samuel parecía cada vez más un enigma, un laberinto en el que había estado perdido. «Samuel, ¿qué sabes de él?», gritó Alejandro, el miedo apoderándose de sus palabras. Los gritos de la multitud resonaban como un eco aterrador, pero lo que lo mantenía paralizado era la figura del hombre de traje, que avanzaba hacia ellos
con una calma inquietante. Mientras la desesperación llenaba el aire, Samuel exhaló una profunda respiración, sus ojos fijos en el extraño. «Él es...» Samuel vaciló, la voz rasposa como el vidrio roto. «Él es tu padre». La revelación lo golpeó como una tormenta. ¿Qué? Su corazón latió con fuerza, un ruido ensordecedor que retumbaba en sus oídos. «¿Qué has dicho?» Su voz, ahora un mero susurro, se perdió entre el pánico que se desataba a su alrededor. Recuerdos difusos empezaron a surgir, fragmentos de su infancia, pero apenas los asimilaba cuando una figura oscura apareció entre el humo. Un hombre vestido de negro, diferente al de traje, emergió corriendo. Sus ojos reflejaban un miedo desbordante. Se detuvo frente a Alejandro y Samuel, y en un grito desesperado exclamó: «¡Corred! ¡Él está aquí!». En ese momento, una explosión desgarradora hizo que el suelo temblara. Fue como si el aire mismo hubiera sido sacudido. Alejandro quedó paralizado al ver cómo el hombre de traje, ajeno al terror, sonreía de manera perturbadora. «Lo sabía», murmuró, antes de que un estruendo acabara con sus palabras. De repente, una figura emergió del humo y las llamas. Era una mujer, de cabello oscuro y ojos intensos. Llevaba un abrigo negro desgastado, y cuando sus miradas se encontraron, Alejandro sintió un estremecimiento. Ella se acercó. El caos alrededor parecía desvanecerse. «Alejandro, es hora de que sepas la verdad», dijo ella, con una voz entrecortada. La multitud comenzó a calmarse. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo que el mundo se colapsaba a su alrededor. «Soy tu madre». La declaración fue un golpe directo en su pecho. Las palabras flotaban en el aire, desarmando su realidad. Él parpadeó, confuso. ¿Cómo era posible? Su mente estallaba con preguntas, cada una más abrumadora que la anterior. La mujer dio un paso hacia adelante. Sus ojos reflejaban dolor y resolución. «Tú no sabes lo que estamos enfrentando, pero debes defenderte. El clamor quiere más, quiere tu esencia, tu vida». Su voz temblaba, pero la determinación en su mirada era inquebrantable. La multitud, atónita, seguía observando. Alejandro sintió el frío recorrerle la espalda. Su padre, un monstruo, y ahora su madre estaba frente a él, como aparecida de un sueño oscuro. El hombre de traje retrocedió un paso, y la sonrisa se desvaneció lentamente. «No puedes dejar que te atrape», continuó ella. «El legado de tu padre está en ti, pero tú tienes el poder de romperlo». Las palabras resonaban en su mente, y la angustia crecía junto a la gravedad del caos. Samuel miraba a Alejandro, su expresión ahora vulnerada por la revelación. Estaba entre la mujer que había buscado toda su vida y el monstruo del que había oído hablar en sus sueños. «¡No!», gritó el hombre de traje, su voz llena de rabia. «¡No dejes que ella te engañe!». En un instante, la atmósfera cambió. Un fuerte zumbido se intensificó, y un destello brillante atravesó el humo. Un helicóptero estaba descendiendo, un nuevo instrumento del horror. Pero en medio de esta nueva amenaza, Alejandro sintió que las piezas se unían. Era un campo de batalla, no solo entre hombres, sino por su propia alma. Mientras la figura oscura del helicóptero se acercaba, él miró a su madre y a Samuel. ¿Serían aliados o enemigos en este desastre? La escena se volvió más caótica.
La multitud seguía susurrando, murmurando, aumentando la tensión. Podía sentir el olor del humo y el pavor en el aire. El miedo de todos estaba palpando su piel, pero también había algo más: esperanza. Sé fuerte, Alejandro. Cuando llegue el momento, elige, susurró su madre. El tiempo se detuvo en ese segundo. Un silencio absoluto cubrió el ambiente, mientras Alejandro se encontraba en la encrucijada más temida de su vida. La urgencia se apoderaba de él, y la verdad se desbordaba como una oleada. ¿Se atrevería a seguir su propio camino y desafiar el destino que su sangre parecía dictar? Las llamas iluminaban su rostro, mientras su mundo se desmoronaba. La decisión estaba en sus manos, pero antes que pudiera actuar, una explosión retumbante hizo que todo se colapsara en un giro devastador. Un nuevo peligro emergió entre el caos, y la sombra del clamor caía sobre él como un manto oscuro, sin dejar clara la dirección de su vida. El caos ardía a su alrededor. Alejandro podía sentir el sudor empapándole la frente, mientras la realidad se transformaba en una pesadilla. El fuego danzaba a sus espaldas, las sombras lo envolvían, y el rostro de su madre era un faro de confusión y miedo. Todo giraba en espiral, y él estaba atrapado en el centro de esa tormenta. «Mamá, tengo que saber». Su voz salió entrecortada, luchando contra el ruido ensordecedor. Las llamas iluminaban su rostro, y todo lo que creía saber se desmoronaba. Ella lo miró, la tristeza reflejada en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, el hombre de traje se acercó aún más. Ya no sonreía. Su mirada era fría como el acero. «Mamá», murmuró el hombre, burlándose. La palabra le salió como un susurro mortal. «Qué interesante. Nunca pensé que tus lazos familiares te arrastrarían a la destrucción». Alejandro sintió que se le apagaba el aliento. La ira brotó en su pecho como lava, pero no había tiempo para peleas. La urgencia de escapar era palpable. «¡Samuel!», gritó, buscando su amigo entre la multitud asustada. Pero no estaba allí. En su lugar, observó cómo un grupo de gente corría hacia la salida. El hombre de traje se irguió, la confianza desbordando su ser. Y entonces algo sucedió. La tierra tembló bajo sus pies. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear y un zumbido agudo llenó el aire. De repente, una figura apareció en medio del humo. Era una chica, joven, con cabello rizado y mirada decidida. Aquello había sido lo último que Alejandro esperaba. «¡Alejandro!», gritó, y corrió hacia él. «Es un engaño. Todo esto es una farsa». El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Quién era ella? ¿Por qué sabía su nombre? La multitud se fue desvaneciendo, mientras escuchaba esa voz clara en medio del caos. «Tú no eres hijo de él», continuó, extendiendo su mano hacia Alejandro. «Eres hijo de tu madre, de alguien más». Las palabras atravesaron su mente como cuchillos. Todo lo que sabía, todo lo que había sentido, se desmoronaba alrededor de él. «No puede ser», gimió, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La bombilla de su vida se quebraba, y de repente la chica fue capaz de observarlo con tristeza. Ella era diferente. No se parecía a su madre ni a su padre. Y sin embargo, había algo familiar en su mirada, un eco de algo perdido. El clamor no quiere ser expuesto. Tienen secretos,
Y te han ocultado algo vital, Alejandro. Eres parte de algo más grande, algo que no comprendes. Su corazón palpitaba. Las llamas a su alrededor iluminaban su cara con destellos de rojo y oro, y el caos se convertía en un silencio ensordecedor. La multitud se había detenido para escuchar. «¡Cállate!», gritó el hombre de traje, la furia en su voz rasgando la atmósfera. Pero la joven se mantuvo firme. «No te perteneces a él. Tu madre no es solo tu madre. Ella ha luchado por protegerte de la verdad. Tienes que entender. Todo esto lo controla el clamor. Su negocio, sus mentiras, una explosión de fuego detrás de Alejandro lo hizo dar un paso atrás. La chica se acercó más y de repente, en un giro inesperado, estiró su mano y lo tocó. «Confía en mí, Alejandro. No todo está perdido. Tienes que creerme». Una notoria conexión, un estallido de fuerza. En ese momento, Alejandro sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. La visión de su vida, la imagen de su futuro, se desdibujó. ¿Era esto real? ¿Podía salir del laberinto en que había estado atrapado? «Él es tu padre, sí», susurró su madre con dolor, mirando a la joven empezar a desvanecerse. Pero hay más. La multitud comenzó a amontonarse, y las llamas eran más intensas. La joven se giró, el dolor de su mirada un reflejo de la verdad. Un susurro escapó de sus labios antes de que desapareciera. «Debes encontrarlo». Un eco, un golpe. Las palabras quedaron flotando en el aire. Alejandro, sacudido por la revelación, sintió el mundo quebrarse ante sus pies. Todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. Entonces el hombre de traje sonrió, confiado. Mientras la figura de la chica se desvanecía, todo lo que había considerado su vida, su familia, su propio yo, ahora era un rompecabezas de sombras y ecos. ¿Podría desafiar el legado de su sangre o estaba destinado a convertirse en la misma oscuridad que temía? Ahora, sus decisiones eran más críticas que nunca. ¿Podría encontrar la verdad entre las llamas del clamor? El caos seguía ardiendo alrededor de Alejandro. Sus manos temblorosas luchaban por aferrarse a cualquier lógica. El hombre de traje, su padre, se acercaba, y el horror comenzaba a hacerse palpable. La frase de la chica resonaba en su mente: «No te perteneces a él». Pero en medio de toda esa confusión, su madre y el hombre de traje intercambiaron miradas. Y entonces, ¡boom! Una explosión horrible retumbó en el aire. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y el humo envolvió todo a su alrededor. Las llamas empezaron a devorarlo todo, convirtiendo la escena en un infierno. Su madre se giró, y en un movimiento rápido se interpuso entre Alejandro y su padre. «¡Corre!», gritó ella, y el pánico en su voz le hizo el corazón latir al máximo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un solo paso, la multitud se transformó en un mar de cuerpos. La gente corría, empujándose unos a otros. Gritos llenaban el aire, y el olor a quemado se mezclaba con el sudor y el miedo. Alejandro se partió entre los dos mundos, el deseo de ayudar a su madre y la urgencia de escapar. Fue entonces cuando un grito desgarrador cortó el espacio alrededor de él. Era Samuel, que apareció, pero tras él, una sombra oscura comenzó a alzarse. Un grupo desconocido, hombres enmascarados,
irrumpió, y su presencia congeló el aire. Eran peligrosos. Habían llegado sin avisar, como espectros en medio del caos. «El clamor quiere a su hijo», gritó uno de ellos, su voz profunda resonando entre el bullicio. Alejandro sintió que el universo se colapsaba sobre él. ¿A qué se referían? Todo lo que había creído, cada trozo de su realidad, se desmoronaba. La mirada de su madre se volvió frenética, y su corazón se detuvo al ver a uno de esos hombres avanzar hacia ella, extendiendo las manos. «Alejandro, ven aquí», exclamó ella, pero sus ojos se llenaron de miedo. Él no podía moverse. Era como si toda la fuerza de su ser estuviera atrapada en un mar de dudas. Samuel lo miró con intensidad. «Unimos fuerzas, Alejandro. No dejes que ellos te lleven». Los hombres de negro se acercaban más. El caos era tan denso que podía sentirlo aplastando su pecho. Y en un giro que lo dejó helado, el hombre de traje sonrió y dijo: «Lo saben. Lo que realmente eres es mucho más poderoso de lo que creías». Las palabras le golpearon como un puñetazo. Poderoso, en su mente Alejandro estaba perdido, una marioneta atrapada en un juego que no comprendía. Pero antes de que pudiera asimilar todo, su madre se lanzaba hacia él, buscando protegerlo. «No», gritó, y el tiempo se detuvo. Una luz resplandeciente, como estrellas cayendo del cielo, estalló justo en medio del tumulto. La multitud se detuvo. Todo se congeló por un segundo. Y en ese instante, Alejandro vio algo que cambiaría todo. Los hombres enmascarados se fueron a caer hacia atrás, como si una ola de energía los hubiera arrollado. Y antes de que pudiera comprender la magnitud de ese poder que acababa de liberar, sintió un dolor agudo en su cabeza. La visión se nubló, y una serie de imágenes comenzaron a bombardear su mente. Recuerdos, imágenes de su madre no eran las que esperaba, no eran las de su infancia, eran visiones de una vida oculta, de sacrificios, de decisiones tomadas, y en medio de esas imágenes se percató de que ella había sido parte de algo más grande, de un mundo donde el clamor no era solo una organización, era una fuerza oscura que había estado manipulando el destino de las personas. Y en el corazón de ese círculo se encontraba su madre. ¿Una luchadora? No, era más complicado. Era la líder, la que había tratado de mantener todo a salvo, incluso a su propio hijo, a costa de su propia libertad. «No», gritó Alejandro, las lágrimas brotando de sus ojos. Todo lo que había creído en su vida se desmoronaba. Su sangre, sus lazos, todo estaba entrelazado con ese monstruo, y su madre estaba en el centro de esa red. Su madre extendió la mano, una mezcla de amor y desesperación en sus ojos, pero a su vez la confusión lo consumió. ¿Podía realmente confiar en ella? La luz que había estallado comenzó a desaparecer, y con ella el poder que había cerrado las bocas de los hombres enmascarados. «Alejandro», gritó Samuel, su voz atravesando la confusión. «Hazlo de nuevo». El caos comenzaba a rugir de nuevo. Alejandro se sintió perdido, atrapado entre dos mundos. El clamor estaba en sus venas. ¿Podía liberarse de eso? ¿O pertenecía a esa oscuridad? Mientras su madre lo miraba, el dolor de su propio destino lo agobiaba. La batalla apenas comenzaba. Símbolo de esperanza o trampa mortal. Los murmullos crecían y el miedo se estampaba en las caras de los presentes.
Las decisiones se apilaban como montañas, y si todo lo que sabía fuera una mentira, entonces un sonido ensordecedor marcó el final de un ciclo, dejando a todos con los corazones latiendo al unísono. ¿Qué era Alejandro? La respuesta se desdibujaba en el aire, tan efímera como la luz que había resplandecido. Una sola mirada. ¿Estaría dispuesto a enfrentarlo todo? El caos seguía ardiendo alrededor de Alejandro. Su corazón latía con fuerza, retumbando en sus oídos como un tambor de guerra. Las llamas danzaban, iluminando las caras aterradas de las personas a su alrededor. Sus ojos reflejaban horror y desesperación. Todo lo que había creído, cada parte de su vida, se desmoronaba, y aquella revelación sobre su madre lo dejaba tambaleándose. La angustia lo envolvía. Samuel miraba a su madre con una mezcla de admiración y miedo, mientras la figura del hombre de traje avanzaba. Alejandro le chilló a su madre, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «Mamá, ¿por qué no me dijiste?» Su voz salió apretada, un nudo en la garganta que casi lo ahoga. Ella intentó acercarse, pero él sentía que era un abismo demasiado profundo. En un instante de confusión, esas llamas se intensificaron y un grito desgarrador resonó en el aire. La multitud se detuvo en seco. El sonido se hizo eco de un dolor más profundo. Un hombre, atrapado entre las llamas y el humo, comenzó a luchar por su vida. Alejandro dio un paso hacia él, todo instinto gritándole que ayudara, pero de repente algo cambió. Un destello cortante iluminó el caos. Un objeto oscuro, casi volador, se precipitó desde lo alto. Era un dron, pero no como los que había visto antes. Un arma, un misil, se liberó, impactando en el suelo con un estruendo ensordecedor. Todo se volvió un torrente de humo y llamas. El mundo pareció girar lento. Alejandro se cubrió la cabeza, en un intento desesperado de protegerse. Los gritos se multiplicaron a su alrededor. Luego, un silencio. El polvo cubría todo como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando el humo comenzó a disiparse, la escena reveló un horror inimaginable. Su madre y el hombre de traje estaban de pie, apenas a unos pasos de ellos. Pero algo era diferente, algo que hizo que el estómago de Alejandro se revolviera. El hombre de traje sonrió, pero esta vez no era una sonrisa fría. Era una mueca de triunfo, como si hubiera logrado algo más grande de lo que inicialmente planeaba. «Se acabó», gritó el hombre, su voz resonando con una autoridad aterradora. «El legado se ha cumplido». La mirada de su madre estaba marcada por una mezcla de miedo y aceptación. Ella retrocedió, buscando refugio en el retazo de sombras que se arremolinaban alrededor de su ser. Pero fue entonces cuando, para sorpresa de todos, la joven que había aparecido antes, como un haz de luz en medio de la oscuridad, se lanzó hacia adelante. «¡Espera!», gritó, pero su voz se perdió entre los ecos de la explosión. Justo antes de ser tragada por la niebla, Alejandro sintió una conexión intensa, una especie de choque de energía. El caos se desató nuevamente. Los hombres enmascarados comenzaron a dispersarse, preparándose para actuar. Samuel se giró hacia Alejandro. Sus ojos reflejaban un miedo profundo. «No, ellos son parte de esto». En un giro del destino, el hombre de traje comenzó a despojarse de su fachada. A medida que lo hacía, cada capa de su vestimenta caía, revelando una figura mucho más oscura y retorcida.
No era un hombre común, era una manifestación del mismo clamor que había estado allí todo el tiempo. Un ser con poderes inimaginables. Todo ha sido parte de un juego, Alejandro, y tú eres la clave. Entonces, la revelación chocó como un rayo. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Dentro de él, viejas cicatrices y nuevas verdades comenzaron a entrelazarse. Su corazón retumbaba. ¡No!, gritó, buscando respuestas, queriendo liberarse de las cadenas de su linaje. Pero en ese instante, la joven apareció detrás de él, mirándolo con urgencia. Tienes que elegir, Alejandro. Tu vida no es lo que piensas. Hay un poder dentro de ti, y si no lo desatas pronto, será demasiado tarde. El hombre de traje se cernía sobre ellos, y Alejandro podía sentir el terror empezando a devorar su determinación. No solo era su padre quien representaba el horror, la esencia misma del clamor y su legado oscuro habitaban en su interior. Confundido y aterrorizado, Alejandro se encontró en la encrucijada que había temido. ¿Sería capaz de afrontar la verdadera naturaleza que lo definía? Sus decisiones no solo afectarían su existencia, sino que tenían el potencial de cambiar el curso de todo. Justo cuando el calor de las llamas comenzaba a envolverlos de nuevo, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La tensión aumentó, el tiempo se detuvo, la pregunta pendía en el aire como un eco. ¿Podría realmente romper el ciclo de terror que lo había atrapado? ¿Sería suficiente su voluntad para desafiar un destino escrito en sangre? El caos seguía ardiendo alrededor de Alejandro. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. Las llamas reflejaban su propio miedo, y el hombre de traje se acercaba con una sonrisa perturbadora. Cada tensión en el aire le hacía sentir como si se asfixiara. Todo ha sido parte de un juego, Alejandro, y tú eres la clave, dijo su padre, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía aceptar esa verdad. Era un monstruo. No había podido proteger a su madre. Una oleada de emociones lo invadió. ¿Por qué no había visto antes? La opresión en su pecho aumentaba mientras la figura de su padre se hacía más prominente. Las llamas crepitaban, pero su mente estaba en otro lugar. «Mamá», susurró, buscando su mirada, pero no pudo encontrarla. La multitud seguía gritando, y Samuel lo miraba, angustiado. Los hombres enmascarados empezaron a avanzar, y la situación se volvió aún más tensa. Alejandro podía sentir la desesperación en la voz de Samuel. Estaba a punto de hacer algo loco, cuando de repente había un destello de luz en la distancia. No era solo una chispa, era una explosión. Una ráfaga de aire caliente lo empujó hacia atrás, y Alejandro cerró los ojos. Cuando abrió nuevamente, la escena era otra. El caos se había desvanecido, y en su lugar había silencio. Las llamas se habían apagado, como si todo hubiera sido un espejismo. Pero al abrir los ojos, vio que la multitud había desaparecido. Solo estaban él y su madre. En el aire el olor a humo seguía presente, pero algo más había cambiado. «Lo siento, Alejandro», dijo su madre, su rostro demacrado, arrugado por las preocupaciones. «Todo esto es mi culpa». La voz de Alejandro se quebró. «No puedes decir eso. Eres la única cosa que queda». Pero su madre no le prestó atención.
Entonces un nuevo sonido resonó en el silencio, un susurro bajo. Era como un eco de risa, una risa que lo hacía temblar. «¿Qué has hecho, madre?», preguntó. La confusión y el miedo se apoderaban de él. Y fue entonces cuando vio a la figura de su padre al fondo. Pero no era el mismo hombre aterrador de antes. Este era diferente, bien vestido, en un traje negro, pero su presencia era más oscura. Miró a su madre, y lo que vio entre ellos fue algo más que dolor. Era complicidad. «Te he protegido por mucho tiempo», dijo su madre, y sus palabras dispararon preguntas en la mente de Alejandro. Un rasguño agudo de duda le atravesó el alma. «¿Protegerme? ¿De qué?» «De él», gritó, la garganta desgarrándose con cada palabra. Miró a su padre, y su rostro mostraba satisfacción, una mezcla de poder y dominio. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «No eres solo parte del clamor, Alejandro. Lo eres todo». La voz de su madre fue inquietante, casi reverente. El aire se volvió espeso. Alejandro dio un paso atrás, sintiéndose atrapado entre dos mundos. El hombre dio un paso adelante, con una sonrisa burlona. «Tu madre ha estado jugando un juego más grande de lo que creías. ¿No es hermoso?». La risa resonó en sus oídos, mientras la confusión se transformaba en ira. «¡Eres un monstruo!», gritó Alejandro, señalando a su padre, pero el hombre sonrió, con un brillo en sus ojos que hacía que la piel de Alejandro se erizara. La figura de su madre se oscureció más, como una sombra que se acercaba a la luz. «Debiste haberlo sabido, hijo. Siempre estuviste destinado a esto». Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó. Un destello de luz iluminó el cielo, y el estruendo de un segundo ataque resonó detrás de ellos. Todo se detuvo de nuevo. Un rayo de energía recorrió la escena mientras las llamas volvían a encenderse. Y justo en ese instante, todo se transformó. Fue como si un salto temporal se hubiera activado. Las imágenes del pasado comenzaron a fluir en su mente, revelando secretos devastadores. Alejandro vio visiones. Su madre no solo había estado huyendo de su padre, había sido parte de un plan oscuro dirigido por él. Ella lo había estado usando como una herramienta, una especie de fichaje en un juego que nunca había querido. «Mamá», susurró en shock. El dolor en su pecho se intensificó. Era una revelación profundamente hiriente. Pero antes de que sus palabras pudieran salir, el ruido se volvió ensordecedor. La tierra temblaba bajo sus pies, y una figura oscura emergió del fuego, imponente y aterradora. Era una sombra del pasado, algo que nunca había esperado. Las miradas se cruzaron, y por un momento todo pareció encajar. La historia que había creído certeramente comenzó a desvanecerse. Las llamas encendieron su verdad. Todo se reducía a una pregunta. ¿Podría realmente liberarse de aquellos que habían escrito su destino? Mientras el caos aumentaba, una sombra se cernía sobre él, y la pregunta crucial surgió en su mente. ¿Quién era realmente Alejandro? La respuesta se perdía en el ardor del desastre. ¿Sería capaz de desafiar todo a lo que siempre había pertenecido? Desesperado por encontrar claridad, Alejandro se vio atrapado una vez más
esta vez en la encrucijada de su propia identidad. El caos rugía a su alrededor mientras Alejandro se encontraba en medio de un enfrentamiento que parecía sacado de un mal sueño. Las llamas iluminaban las sombras, el humo envolvía todo, y los gritos de la multitud se mezclaban con el sonido de los escombros cayendo. El hombre de traje, su padre, se acercaba. Su risa resonaba como un eco siniestro en medio del desastre. «Siempre fuiste el elegido», dijo, su voz suave y seductora. «Estás destinado a liderar, a unirnos en la oscuridad». Mientras las palabras se deslizaban por el aire, Alejandro sintió que el nudo en su garganta se convertía en un grito ahogado. Su madre se interponía entre él y su padre, con la mirada fija, como si intentara bloquear el horror de la verdad. «No tienes que ser como él, Alejandro», gritó, su voz cargada de. El cielo se iluminó con una explosión de luces, y el dolor atravesó el pecho de Alejandro. Se dio cuenta de que no podía separarse de su linaje, pero tampoco permitir que lo definiera. ¿Era posible encontrar un camino en medio del caos? «¿Te das cuenta de lo que está en juego?», dijo su padre, su tono ahora severo. «El clamor siempre te ha necesitado. Tú eres la clave». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Miedos, inseguridades y recuerdos se mezclaban, creando una tormenta dentro de él. Pero justo cuando todo parecía desmoronarse, una chispa de esperanza emergió de las cenizas. La joven que había aparecido antes, la que lo había advertido, se plantó frente a él con determinación. «Alejandro», gritó, llevando energía y valentía a la escena. «Despierta. Tienes un poder que nunca has imaginado. Usa lo que eres realmente para romper este ciclo». La figura de su padre se oscureció mientras Alejandro sentía el peso de su legado. Era un monstruo, pero Alejandro no estaba solo. Las conexiones formadas en su camino, la amistad con Samuel, su amor por su madre, todo eso lo hacía fuerte. Era el momento de elegir. «No voy a ser parte de tu juego», decidió Alejandro, con la voz firme, a pesar de su temor. Cada palabra era una declaración de guerra. «No más». El aire se volvió pesado mientras sus palabras resonaban. De repente el mundo pareció detenerse. Alejandro cerró los ojos. Un torrente de emociones lo dominaba. Y cuando los abrió de nuevo, sintió que la energía lo atravesaba. Su propia esencia se alineaba con su verdad. Sin más hesitación, levantó la mano hacia su padre y llamó a todo lo que había guardado dentro. Con un grito devastador, liberó una onda de fuerza que rompió las cadenas que lo ataban. La luz estalló a su alrededor y el tiempo pareció doblarse. Los hombres enmascarados retrocedieron, asustados. Su padre intentó resistir, pero la energía de su conexión con su hijo desdibujó su sombra. Las llamas ardían mientras la verdad se expandía. Alejandro había elegido el amor, la amistad y la libertad sobre el miedo. Y con esa elección, la oscuridad que había intentado consumirlo comenzó a desvanecerse. Su padre cayó. La risa burlona se transformó en gritos de ira. La ciudad, herida pero viva, se despertó. Gente comenzó a salir de las sombras, personas que habían estado atrapadas en su propio silencio. Samuel corrió hacia él, y una sensación de alivio llenó sus corazones. «Lo lograste», dijo Samuel, su voz temblorosa. La claridad iluminó el horizonte.
Alejandro comprendió que había dejado una vida oscura atrás. Pero su historia apenas comenzaba. Había nuevos desafíos, secretos por descubrir. Mientras el fuego se apagaba y la multitud se reunía, Alejandro miró a su madre. Las palabras no eran necesarias. Se abrazaron, y ese simple gesto significó una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y en el fondo de su corazón, una pregunta persistía. ¿Qué vendría después? ¿Cómo cambiaría el legado del clamor? Eso lo pensaría después. En este momento, había ganado algo mucho más precioso. Y mientras confrontaba el nuevo día, entendió que el viaje apenas había comenzado. Esto es solo el principio. Si deseas seguir siendo parte de esta increíble historia, necesitas suscribirte ahora al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por llegar. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegura que sigamos creciendo juntos. Influencia la sección de comentarios, dejando tus reacciones y teorías sobre este final que te dejará sin aliento. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo termina esta historia. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.